Hicimos un gran partido y creo, de mi modesta opinión, que en el cómputo general del partido fuimos superiores a la Real. ¿Por qué? Pues porque creamos más ocasiones, tiramos más a puerta, llegamos más al área, maniatamos a un equipo muy bueno, jugamos en su campo con este espectáculo tan bonito. Antes de que se me olvide, quiero dar las gracias a las dos aficiones porque hemos vivido hoy un espectáculo de alegría, de respeto, que hace grande al fútbol y a estos dos grandes clubes y a sus aficiones. Y entonces, bueno, fuimos contracorriente en todo, contra una acción un poco similar, o pudo ser similar a la que otra que tuvimos en el primer tiempo nosotros. Contracorriente en el resultado, contracorriente con el número de jugadores, contracorriente en todo. Y al final pues nos fuimos. Quisimos siempre ganar, creímos siempre. Y conseguimos un empate que, bueno, pues puede considerarse justo, cuanto menos, diría yo. Porque creo que si alguien mereció ganar en este partido fuimos nosotros. Raúl. Sí, Marcelino. Quería preguntarte por la expulsión de Íñigo Martínez, por ese manotazo que ha habido uno similar o más fuerte de Llanos en la primera parte y que se ha saldado sin tarjeta. No sé qué nos dices de la expulsión. Desde mi punto de vista, rigurosa, muy rigurosa. Se lo dije a un grandísimo árbitro como es Monera. Creo que fue... Mira, no había caído tampoco en esa acción. Pero creo que mereció tan amarilla esa tarjeta como roja la de Merino, que sin tener ninguna posibilidad de jugar el balón, primero agarra y luego le da una patada, cuando el balón está muy lejos. No expulsas a uno, no expulses al otro. Además, en un derbi, en un partido que fue limpio, bien jugado, bien competido, me parece muy poquito. Muy riguroso para dejar a un equipo con 10 futbolistas. Luego Marcelino y Manuel Vilella de Onda Vasca. Yo te quería preguntar, en la previa decías lo de los detalles, ¿no? Que se podía medir en detalles el partido. En el otro día, en el RCD Stadium, una jugada similar provocó que el Athletic finalmente empatase a 1. Hoy, de nuevo, otro detalle hace que el Athletic vuelva a empatar a 1. Son demasiados puntos los que se están perdiendo poco a poco con detalles. ¿Qué le falta al Athletic para conseguir sumar de 3 en 3? Un poco de acierto y un poco de suerte, que normalmente va unido lo uno a lo otro, porque creo que hoy hemos tenido. Y el otro día sucede una vez cada mucho. Lo normal es que jugando un partido como el que jugamos contra el Español, generando tantas ocasiones, lo normal es que lo ganes. Pero bueno, al final todo compensa. Llegará otro partido, o llegarán otros partidos, otra fase de la competición, donde haciendo menos, ganemos. Pero lo que es evidente es que somos un buen equipo. Una vez más los jugadores lo han demostrado en un campo difícil contra el líder, que el equipo cree, tiene ambición, quiere ir a ganar, tiene ocasiones. Creo que además en el apartado ofensivo cada vez estamos mejorando según va pasando el tiempo, y que defensivamente somos un equipo súper sólido, muy difícil para todos los rivales. Entonces, bueno, tenemos que seguir con esa idea de seguir mejorando y que todos nuestros partidos serán apretados porque, pues bueno, hasta ahora no hemos demostrado eficacia ofensiva en cuanto al gol, pero tenemos que seguir insistiendo para generar ocasiones porque tenemos buenos futbolistas, creemos absolutamente en ellos y de esta manera pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Al final no puedo deciros nada más que los empates que logramos y la única derrota, creo que estuvimos más cerca en todos esos resultados de conseguir lo mejor que lo peor. Bueno, hay que mirar hacia adelante, recuperarse bien y ahora pensar que en San Mamés, con nuestra afición que nos está apoyando, que está volcada con su equipo, que creo que quedaría hoy muy satisfecha
del partido que hicieron sus futbolistas en este campo, pues con su apoyo y nuestro trabajo consigamos 3 puntos contra el Cádiz, que no va a ser fácil, ¿no? Javi. Buenas tardes, Marcelino. Ha citado dos de las jugadas controvertidas del partido. Ha habido una jugada inicial que también ha sido muy controvertida. El penalti que pide Williams de Lustondo. Lustondo efectivamente toca balón, pero parece que según el criterio de algunos derriba antes al atacante. ¿Qué le pareció a usted esa jugada? ¿Es penalti? Es que no he visto ninguna de las dos, entonces no podría contestar. Sí, pero tampoco voy a entrar a valorar. Si el árbitro y el VAR deciden que no es penalti, pues tenemos que asumirlo como tal. Yo no la he visto, tampoco puedo dar una opinión. Diego. Sí, Marcelino. Diego González, Cadena Ser. Has comentado que el Athletic no va con más premio de este partido por cuestiones puntuales. Cuestiones puntuales son el penalti que pitan a la Real Sociedad, la cartulina roja que... Me gustaría saber cómo ha sido esa charla con el colegiado, porque... Simple. Es que la acabo de comentar. Ha sido así. No he comentado nada más porque, como acabo de decir también, las jugadas de los penaltis no entro a valorarlas. Son jugadas de árbitro y de VAR conjuntamente. Deciden eso. ¿Para que no voy a rebatirle? Además, no lo había visto y desde mi posición es imposible verlo en el campo, el detalle, y además tampoco los había visto en televisión. Pero sí que me parece que para dejar a un equipo con 10 en un partido de estos hay que hacer algo más. Y si utilizas pues una forma de actuar con un equipo, pues creo que debe ser igual, pero puedo estar equivocado. Me parece un extraordinario árbitro y ha tomado esta decisión, hay que respetar. Alberto. No sueles hacer cambios en jugadores de defensa, sin embargo ha retirado a De Marcos y ha entrado Pecha. No sé si De Marcos ha tenido algún problema físico o qué te ha llevado al cambio y por qué te has inclinado por Pecha y por Capa, que eran dos jugadores que hasta el momento no habían jugado nada. Bueno, decidimos cambiar a Demar porque veíamos que bueno, venía de un partido el martes y con 70 minutos, pues bueno, queríamos, ahí los últimos minutos creíamos que podíamos por la banda, de hecho aquella banda le introducimos gente de refresco, tanto en el apartado defensivo como ofensivo, buscábamos profundidad por allí, que en el segundo tiempo creo que la podíamos conseguir. Y a la vez, pues bueno, preveíamos también, como sí ocurrió, que el rival nos iba a jugar con 5, porque bueno, fue una forma de proceder que ya utilizó contra la Real y a partir contra el Celta, perdón. Y entonces, pues bueno, tomamos esa decisión de los cambios. ¿Por qué Capa y por qué no, perdón, por qué Pecha y por qué no Capa? Bueno, porque creíamos que en zona de finalización pues a lo mejor nos venía mejor la opción de Pecha y también pues porque bueno, sabíamos que para él jugar a este partido y en este campo pues podía ser especial, pero a igualdad de condiciones futbolísticas pues me he decantado por eso, no por lo otro. Lo segundo queda en un segundo apartado, ¿no? Raúl. Sí, me gustaría saber cómo está Yeray, al que se le ha visto acabar bastante tieso, teniendo en cuenta que Íñigo Martínez ha sido expulsado, Vivian está lesionado. No sé cómo está y cómo planteas el futuro contra el Cádiz. Bueno, veremos a ver. Llegó con un problemilla en el aductor al partido que yo desconocía, que luego supe que era así. En una acción puntual le molestó, pero es duro como una piedra, bueno, como una piedra pero dura. Y entonces quiso seguir. Parece ser que no le fue la molestia a más y veremos cuál es su evolución a lo largo de estos días. Bueno, si perdemos, esto es fútbol, ¿no? Ya tuvimos a principio de temporada que se nos lesionaron prácticamente todos los laterales. A ver si tenemos al menos 2 centrales específicos para el próximo partido contra el Cádiz. Vamos con la última, Manuel. Sí, Marcelino, es el primer derbi, digo con todos los alicientes, porque el de Copa pues no teníamos público en las gradas. Has destacado que ha sido un día muy bonito de fútbol. ¿Cómo lo has vivido tú desde la banda, desde la llegada al estadio, el ambiente en la grada? Y bueno, que nos cuentes un poco cómo has sentido tú, que no eres de Euskadi, cómo vive un no vasco un derbi vasco. Ha sido precioso.
Además, te pones en la situación que vinimos a jugar aquí en la pasada temporada. Ves el campo vacío y ves este campo lleno, como es lógico, su afición con su equipo, porque además lo está haciendo francamente bien, pero, como decía anteriormente, súper respetuoso. Nos llamó la atención ya el respeto que hay entre las aficiones cuando llegamos en el autobús. Maravilloso, de verdad. Y creo que honra a la gente, a las aficiones, a los clubs, a los equipos, porque yo creo que la seriedad de ambos y la armonía con rivalidad se transmite a sus aficiones. Ha sido maravilloso, fenomenal. Bueno, nos pone en perspectiva de lo bonito que va a ser también para nosotros, un poquito más que este en San Mamés. Vale, bagoaz, eskerrik asko. Vale, gracias.